buenos días, mis hermanas. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes a este nuevo programa de Arraigadas, en donde procuramos poder edificar a las mujeres para que puedan experimentar vidas de gozo, de plenitud y abundancia, animándolas cada día a ser más fructíferas mientras se arraigan en Dios y en su palabra, deleitándose en vivir para la gloria de Dios y alentar un enfoque en Cristo. En esta mañana voy a estar trabajando en este programa con mi querida hermana Elba de Reyes. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy particular que ya inició la semana pasada en conjunto con Yamel y con Valeria, tratando la serie Delante de Dios y la verdad que Él mira. Entonces, la piedad nace de una relación real con Dios, no solo de hábitos y comportamientos internos, sino de una verdadera consagración a Dios. Y las hermanas comentaron la semana pasada sobre Jerry Bridges, que él resume la devoción a Dios en 3 elementos, como el temor, el amor y deseo de Dios, y enseñar que estos sostienen una relación profunda con Él. Entonces, nosotros queremos que nuestra hermana Elba en esta mañana poder hacer un conversatorio entre nosotras sobre este tema. Y usted sabe, hermana Elba, que la vida cristiana no comienza con lo que se ve solamente por fuera, sino con lo que ocurre en nuestros corazones. Entonces, ante que esos cambios externos, Dios busca una relación genuina con Él, una piedad que nace del deleite, del amor y del temor reverente hacia su persona. Y me gustaría hacerle esta primera pregunta. ¿Por qué es tan importante empezar por la relación con Dios y no por cambios externos? Hola, Kat. Esa pregunta es sumamente relevante, porque a veces vemos actitudes de piedad externamente y pensamos que esa persona o lo que vemos tiene una piedad que viene del interior. Como tú citabas de Jerry Bridges, realmente la piedad tiene que ver con nuestro interior y eso se refleja en el exterior. La piedad tiene que ver con un gozo, con un asombro, con un deleite de Dios, como diría John Piper. Y ese asombro y ese deleite nos lleva a un temor santo, reverente a Dios, y eso se produce o se traduce en vidas que viven de una manera piadosa, obedeciendo a Dios. La palabra piedad incluso nos hace recordar cosas como ten piedad de mí, oh Señor, o hay que tener piedad de ese hombre, pero es algo que viene del interior, eso no nace externamente, sino que comienza con ese deleite, vamos a decir así, ese asombro, ese gozo, esa relación con Dios que da esos frutos. Por eso es tan importante tu pregunta, porque podemos ver actitudes piadosas, pero no necesariamente que vienen de un corazón piadoso. Así es. Y en base a eso que usted está diciendo, me quedo pensando sobre ello. Y cuando entendemos que todo comienza en nuestros corazones, en nuestra relación con Dios, me surge otra pregunta. Y es ¿cómo usted ha visto en su vida el equilibrio entre temor, amor y deseo por Dios? Wow. La vida no siempre estamos en la misma etapa. Uno va madurando, uno va aprendiendo, Dios va conformando nuestro corazón de acuerdo a Él, a través de su palabra y de los medios de gracia. Pero yo puedo recordar momentos en que el temor de Dios para mí no era asombro, era temor real. Era un temor quizás que se fue fundando de cuando era pequeña, que crecí en colegios religiosos, por no nombrar ninguna denominación en particular, pero que te infundían el temor. Y a veces te asustaban o te metían miedo, entonces como que Dios te iba a castigar por tal cosa, y eso se quedaba ahí detrás. Yo no me daba cuenta, pero eso al principio de mi fe moldeó mucho de mi pensamiento sobre el temor de Dios, hasta que aprendí y entendí que ese no era el temor sano. El temor a Dios es un temor de asombro y de reverencia, de maravillarnos por lo grande que Él es, que nunca vamos a llegar, pero ni a hacer una arenita al lado de Él. Entonces ese es el temor sano, no el otro temor. Eso por un lado. Y además el amor.
porque vivimos en una sociedad que constantemente nos habla de amar, y el amor es casi como un Dios en la sociedad en que vivimos. Y a veces queremos amar más de como Dios dice que el amor se muestra. Y amamos equivocadamente, no amamos bíblicamente. Y es algo donde yo te confieso que he pecado, porque quizás me he ido sobre un consejo de no hacer algo con una persona, pero por amor yo he desoído y después he pagado las consecuencias, o por amor no he disciplinado correctamente a uno de mis hijos cuando debía hacerlo, cuando eran pequeños. Entonces, en cuanto al amor, podemos pecar de muchas maneras al no amar bíblicamente. Así es. Esas son cosas que me vienen a la mente, y también no siempre he estado plenamente satisfecha en lo que Dios entendía que era su provisión para mí. Como yo he compartido muchas veces, nosotros pasamos por tiempos difíciles, tanto de salud de uno de nuestros hijos como una quiebra. Y en esos momentos yo le decía al Señor, pero yo soy tu hija, ¿y cómo tú permites eso? Yo no estaba contenta con mi situación, y es verdad que nadie está contento con una quiebra, vamos a ser claros. Pero es el contentamiento, es el gozo que Dios da en medio de cualquiera que sea las circunstancias en que tú estés atravesando, porque tú sabes que ese Dios controla esas circunstancias. Amén. Y ellas tienen un propósito sano, santo, y para transformarme como a Cristo. Entonces, son áreas en las que no todo se presentó al mismo tiempo, unas cosas en una época, otras en otra, pero sí puedo mirar atrás y ver cómo Dios ha ido por su gracia trabajando estas cosas en mí. Así es, así es. Y eso nos ha pasado a todos, definitivamente. Sí. Como usted comenta, por eso debe haber un equilibrio entre el amor y el deseo por Él, que me lleva a un temor santo y reverente para honrarlo completamente. Amén. Pero entonces, doña Elba, cuando ese equilibrio no está y cuando uno de esos elementos se debilita o se pierde, es donde empezamos a ver las consecuencias de una vida espiritual, como sé que a cada cristiano le ha pasado en algún momento de su vida. Sí. Entonces, de ahí me surge otra pregunta, y es, ¿qué pasa cuando uno de esos tres falta? ¿Tú has visto una mesa? Cuando tú le quitas una de las patitas, bueno, esta sería una mesa de tres patitas, de esas que hay, modernas. Pero si le quitaste una, la mesa se va de lado. Y así falta con estos elementos también. Si tú quitas el amor o si tú quitas el temor a Dios, tú vas a hacer buenas obras, pero la vas a hacer en tu propia carne, la vas a hacer de manera religiosa, como pasa muchas veces. Vemos muchas cosas así y tú dices, ¿y dónde está el temor de Dios detrás de eso? Sí, son buenas acciones, pero sin temor a Dios. Así es. Y igual con el amor, si yo tengo todo lo que puedo tener, pero lo tengo para mí sola, cuando el Señor dice que todo lo que Él me da es para su gloria, para su reino. Yo pasé por un tiempo así, tuvimos mucha abundancia en una época, pero entendíamos que esa era la provisión de Dios para nosotros. Y no es que no compartiéramos, pero es que todo lo que el Señor nos da es para Él, para extender su reino. Él nos permite vivir de eso, pero es un entendimiento que llegó después. Y por eso yo entiendo que pasamos por las cosas que pasamos, porque Dios quería conformarnos a la imagen de Cristo. Y hoy yo puedo mirar atrás y ver cómo en un momento esa patita faltó del amor, ese amor hacia el hermano, hacia el necesitado, no necesariamente hermano. El Señor habla en la Biblia hacia tu prójimo. Entonces, cuando una de esas tres cosas falta, es difícil vivir con contentamiento, pero sobre todo entendiendo que el Señor es tu gozo y tu plenitud, tu todo, porque tú quieres tener el control de lo que tienes. Entonces esas dos cosas no van juntas. Así es. Y entonces,
En medio de todo esto, doña Elba, es clave entender bien que uno de esos elementos, por muchas veces, es el que más confundimos o malinterpretamos, y es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo se debe tener nosotras temor a Dios? Esa sería mi siguiente pregunta. El temor a Dios viene de tú estar familiarizada con su palabra. Tú no te pones una inyección de temor a Dios, ni te das un baño para temer más a Dios, cosas que quizás con una medicina u otras cosas pudiéramos comparar. No, el temor a Dios viene de estar expuesta a su palabra, de asombrarte con ella, de meditarla, de orarla. Entonces, de ahí viene ese asombro, de pedirle a Dios que te asombre con quién Él es. Yo recuerdo que por mucho tiempo yo estuve pidiéndole eso al Señor, porque Dios había hecho muchas cosas en mi vida. Yo me asombraba, pero yo quería asombrarme con Él mismo. Yo no quería tener un devocional que fuera una cita porque tengo que hacer el devocional. No, yo quería el deleite de encontrarme con Él, porque yo pasé por un tiempo muy frío espiritualmente, donde yo no quería tocar la Biblia, y ese era mi pecado que me llevó ahí. Y cuando Dios me trae y me atrae nuevamente, porque Dios no nos deja, o sea, podemos estar en una condición así, pero Dios en su amor no nos deja de esa manera. Gloria a Dios por eso. Y por eso muchas veces no entendemos pruebas o situaciones que Dios está orquestando en nuestras vidas, pero luego que las atraviesas, y es como los exámenes de los niños en el colegio, luego que pasaste esa materia, entonces el Señor te saca de ahí. Pero al final, el propósito, y eso es lo que yo quiero que las hermanas puedan ver, es el deleite que viene de estar ante Él. O sea, yo me pongo a pensar cuando a veces estoy haciendo mi devocional, que yo me estoy reuniendo con el Dios que creó los cielos y la tierra, los planetas, las estrellas, y el espíritu que se movía sobre la faz de la tierra. Ese es el que habita en mí. Y Dios, ese Dios me dice que lo llame Abba, que lo llame papá. Entonces, ¿qué cosa hay tan grande que yo pueda tener, o qué cosa puede deslumbrarme más que el estar en la presencia del Rey del universo? Entonces, esos son ejercicios de forma que mi corazón me ha llevado ahí, el Señor ha ido trabajando conmigo para poder aumentar o para poder tener un corazón más piadoso. Nunca, yo no voy a alcanzar nunca, es como dice Pablo, no es que él vaya alcanzado ya, es que me falta mucho camino por andar, pero de como yo estaba a donde estoy, yo sé que el Señor ha hecho maravillas conmigo y puede hacerlo con cualquiera de nuestras hermanas que están aquí con nosotros, porque Él quiere que lo deseemos, Él quiere que tengamos sed de Él, Él quiere ser nuestro todo, nuestro centro, el centro de todos nuestros afectos. A mí me encanta Piper, porque Piper habla de ese deleite en Dios, y eso es lo que debemos buscar, deleitarnos en Él. Así es, el estar en su presencia. Exacto. Nada es mejor, nada es más satisfactorio que eso. Así mismo, y así como usted dice, es deleite en el que nosotras podamos sumergirnos en el pensamiento de su grandeza y su amor por nosotras. Entonces, cuando ese temor es real en nuestra vida, inevitablemente se refleja en nuestro deseo por Él, completamente. Entonces, ahí me lleva a conectarla con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber, doña Elba, si realmente nosotras deseamos a Dios o solo lo necesitamos cuando estamos mal? Bueno, es interesante, sí, porque nosotras siempre corremos hacia Dios en la necesidad, pero cuando tú corres a Dios a pesar de la necesidad, sin la necesidad, porque tú sabes que Él es la fuente del gozo, que cada segundo que tú respiras es por Él y para Él, porque por eso fuimos creados, para su gloria. Entonces, ¿cómo saber dónde está mi corazón? Mi corazón puede estar en su presencia, en la palabra, y mi mente no estará ahí.
Así es. Así que tengo que hacer un esfuerzo. Hay días que es más difícil, más retador. Yo vivo a 6 horas de los más cerca de mi familia y a Wow. 10 horas de mi hija. Entonces, yo quiero evitar la tentación de cuando yo me levanto, lo primero que hago es agarrar el teléfono. Pero es que yo no sé qué pasó durante la noche. Yo no sé si hubo una necesidad, pero tengo que inmediatamente centrarme en la palabra, en que Dios Amén. es una cita con Él. Ujú. Y tengo que estar consciente que hay cosas que me van a desviar, me van Así es. a distraer. Y yo puedo detectar cosas que en mi corazón me han distraído mucho del Señor. Ujú. Por ejemplo, en esta época de mi vida, hay 2 o 3 cosas que me apasionan mucho, además del ministerio. Eh, Ujú. yo he descubierto, porque no lo sabía cuando vivía fuera de aquí, que yo amo la geopolítica y mi esposo también, y la historia. Entonces, en momentos tan cruciales como estos, donde el mundo está como está, Ujú. es muy tentador pasar más rato en las noticias que en la Ujú. palabra. Así es. Yo pinto y tengo que cuidarme. Bellísimo. Gracias. Pero una fuente de inspiración está en lo que otros artistas hacen. Eso te Ujú. enseña, yo tomo clases, pero yo tengo que tener un cuidado extremo con eso, porque esas cosas te van desviando. Y Y dependiendo se de así, convierten en pequeños ídolos. en pequeños ídolos, aún tu Ujú. propia familia, si vamos a Así ídolos, es. hasta nuestra propia familia. Ujú. Pero si vamos a esas cosas, a mí me atrae la geopolítica y la pintura, por ejemplo, o la historia. Pero tal vez a otra hermana es la ropa, o las Ujú. compras, o, o los peinados y el maquillaje. No sé, por decir algunas Ujú. cosas. Y lo que consumimos va calando en nuestra alma, va Así calando es. de una manera donde no nos imaginamos. Y el problema es, Kat, es que eso se va convirtiendo en un ídolo, pero nos va, como dice Hebreos, deslizando, nos va Ujú. apartando. Y no es que no podamos regresar, pero da trabajo volver a tener ese fuego encendido y tenemos que estar muy alerta. Por eso siempre, en, cada vez que podemos, las ancianas les advertimos a las jóvenes con las Ujú. redes, con lo que consumen, y a las mujeres en general, porque es una tentación que tenemos día a día. El teléfono nos comunica, pero también nos puede alimentar y nos puede envenenar. Así es. Entonces, esas son cosas que yo he notado en mi vida, con la piedad y el correr al Señor o no, y estar fría o no, con Ujú. respecto a mi relación con Él. Amén, amén. Y entonces, algo que debemos de recordar siempre es que la piedad está ligada al contentamiento, en lo que Dios provee para nosotras. Entonces, siendo honestas, doña Elba, aunque nosotras entendamos que todo esto, que hay muchas cosas en el día a día que pueden ir apagando ese deseo por Dios sin que nos demos cuenta realmente. Así. Entonces, ¿qué cosas usted entiende que enfrían su devoción a Dios en nuestra vida cotidiana como mujeres, como madres? ¿Qué cosas? Bueno, mira, tú tocaste un tema muy bueno porque Primera de Timoteo 6 dice Ujú. que la piedad tiene ganancia, la ganancia del Amén. contentamiento, que tenemos que tener esa piedad acompañada de contentamiento para poder Ujú. vivir como Dios quiera que vivamos aquí. Entonces, no siempre es fácil para nosotras el tener contentamiento con lo que Dios provee. Así Pero es. es que el contentamiento, vuelvo y repito, el gozo no depende de lo que yo tenga o no tenga. Y eso Mm-mm. tenemos que orarlo, meditarlo, aprenderlo, pedirle al Señor que haga una obra especial en nuestros corazones. Porque Amén. yo sé que cuando el mes no alcanza es difícil y que causa preocupación, pero tenemos un Padre en los cielos que ha dicho que nada nos va a faltar, que Él es Amén. nuestro Padre y Él puede proveer de maneras donde jamás hemos imaginado. Podemos tener un hijo enfermo, pero Dios puede hacer
como levantó a la niña de 12 años, como sanó a la mujer del flujo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, nuestras circunstancias no deben quitar el contentamiento. El contentamiento es la clave de la vida cristiana. El gozo, el contentamiento, porque si no, andamos en amargura y así anda el que no conoce a Dios, el que no tiene esperanza, anda así. Así llora incluso a los familiares que pierde. Pero qué maravilla es cuando tú ves a alguien, aun que pierde un familiar, decir, estoy muy triste, lloro, pero yo sé que el Señor reina. Yo sé Amén. que Dios está en su trono, que Él lo permitió y que Él es bueno. Entonces, el contentamiento es una parte vital de la piedad, Kat. Así es. Eso y es si algo no que... lo tenemos, debemos pedirlo, ¿eh? Amén. Yo soy una de ellas que tengo que pedirlo diariamente, el contentamiento, mi hermana. Y yo sé que muchas luchamos con eso, así que el Señor nos ayude. Entonces, como usted comentaba, debemos de recordarle a nuestros corazones caídos que Dios reina y que Él tiene el control aún en lo que parece incontrolable en este mundo, con tantas cosas que uno está viendo ahora mismo en esta generación. Entonces, así como hay cosas que enfrían nuestro corazón, también hay prácticas que Dios usa para avivar ese amor por Él y mantenernos firmes. Entonces, esto me lleva a la última pregunta que tengo para usted en esta mañana. ¿Qué prácticas han alimentado su temor por Dios más que solo cumplir? Innegablemente, la primera, y por mucho, es la lectura de la palabra. La palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Entonces, ella es que me va a guiar. Ella es que me va a dar palabras de aliento, que me va a amonestar, que me va a exhortar. Ella es que va a encender el fuego de mi corazón, como cuando los discípulos se encontraron con Jesús en Emaús. Ellos decían que Él le abría las escrituras y sus corazones ardían. Ella hace que nuestros corazones ardan, sobre todo cuando tú, al exponerte fielmente, encuentras esas perlas que de repente el Señor te permite, por su gracia, tal vez un pasaje que has leído 10 veces, 15 veces, y de repente tú saltas, wow, yo nunca había visto esto. Esas cosas hacen que ese deleite, que ese contentamiento, que ese gozo en Él y el asombro en Dios sea mayor. Para mí, orar la palabra, al igual que escucharla cantada. Últimamente, orarla y meditarla primero. Pero últimamente, yo encontré una lista de salmos cantados, pero textualmente, o sea, palabra por palabra, como lo dicen los salmos, y en un tono muy suave, porque es como para la noche, para cuando ya vas apagando los motores, como que tu mente esté en el Señor. Y eso ha sido de un gozo, de una, no sé. Y si yo me recuesto un ratito, en algún momento, yo lo pongo. Pero es la palabra, no son las canciones, no es una música, ni siquiera es una alabanza, es el salmo tal cual. Y me he dado cuenta de que me los estoy aprendiendo de memoria, lo único que en inglés. Pero no importa, es la palabra de Dios. Sí, claro. Exacto. Pero es una práctica hermosa el poder orar, leer, meditar, cantar la palabra. Porque ella no vuelve vacía, el Señor nos lo dice. Nada. Ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la creó. Y como decía Spurgeon, ese es un depósito que tú vas haciendo en tu alma. Así es. Como cuando depositas en un banco, en el día malo, en el día de la adversidad, esa palabra sale y te llena y te consuela. Y muchas pueden dar testimonio de eso. Yo lo he vivido. A veces no podemos ni siquiera decir una palabra o vamos al Señor con una tribulación muy grande. No podemos decir una palabra, pero la palabra misma viene a nuestra mente. El Espíritu se encarga en traerla y eso es deleitoso. Nosotros servimos a un Dios sobrenatural y su palabra es sobrenatural.
y habita en nuestros corazones ordinarios, naturales, pero los transforma. No se queda vacía. Así es. Definitivamente nosotras hemos tocado muchos puntos importantes que vale la pena como seguir rumiando en lo profundo de nuestros corazones, porque ¿cómo está realmente mi relación con Dios? Yo creo que después de este programa esa sería como la pregunta con la que yo me voy. ¿Cómo está realmente mi relación con Dios? Y si la piedad comienza en lo que nosotras hacemos o comienza cuando deseamos a Dios. Entonces, en el próximo episodio vamos a ver qué cosas empiezan a apagar esa devoción sin nosotras darnos cuenta. Y hay una verdad bíblica que me gustaría que nosotros nos vayamos con ella en la mañana de hoy, que usted la mencionó hace unos minutos, que es el libro de 1 Timoteo 6:6, que nos dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Gloria a Dios por esa gran Amén. verdad bíblica. Amén. Hay un recurso que nosotras queremos recomendarle a las hermanas que se llama Llamadas a Florecer. Son palabras de aliento de parte de Nancy y el equipo de Revival Hearts, que los han preparado con mucho amor para todas las mujeres de habla hispana. Entonces me gustaría, doña Elba, que usted pudiera cerrar en oración, en especial para que el Señor, después de todo lo que nosotras hemos visto en esta mañana, no permita que salgamos igual después Amén. de esta arraigada, Amén. sino que nuestros corazones vayan más conectados al Señor y nos ayude, nos inspire a vivir una vida de piedad delante de Él. Amén. Gracias, Dios bueno. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque podemos venir a ti sin ningún temor. Toda nuestra culpa fue pagada por Cristo en la cruz. Y tú dijiste que eso era aceptable por ti y que tú nos ves con la justicia de Cristo. Ahora yo te pido, Señor, por todas las cosas que hemos hablado aquí y porque tú nos des corazones que se deleiten, que anhelen la comunión contigo, Señor. Tú quieres eso más que nosotras, pero tú sabes que vivimos en cuerpos pecadores, que nuestra mente todavía batalla con el pecado, Señor, en un mundo caído. Tú sabes las tentaciones que tenemos, pero tú eres Dios y tú reinas sobre todas las cosas y tú cuidas las ovejas de tu prado. Así que como buen pastor venimos delante de ti pidiéndote, danos pasión, danos deleite, danos ese asombro por ti. Ayúdanos a vivir en obediencia, Señor. Ayúdanos a vivir con deleite en ti, con contentamiento. Porque al final las beneficiadas somos solo nosotras y es una preparación para deleitarnos cuando lleguemos a tu presencia, cuando podamos verte con nuestros ojos y no con la fe. Mientras tanto, Señor, nosotras y cada una de las hermanas aquí presentes y las que luego verán esto, Señor, te pedimos, cambia nuestros corazones, avívalo, Señor, aviva nuestros corazones y danos pasión por ti, amor por ti de nuevo, fuego en ellos, Señor, Amén. Que nos lleve a vivir de acuerdo a la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús te pedimos estas cosas, dándote gracias por la obra de Él en la cruz que nos ha hecho tus hijas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doña Elba. Gracias por este tiempo que usted nos ha dedicado con todos estos años en el Señor y lo que el Señor le ha permitido experimentar en en madurez. Una cosita. No es que lo haya alcanzado ya, me falta mucho camino. Es compartiendo un poquito de lo que Dios ha permitido. Amén, amén. Literalmente sentí como que este momento entre nosotras era como un tiempo Tito 2. Amén. Porque para mí usted y doña Laura han sido de mucha bendición para nosotras con el ministerio. Así que damos gracias al Señor por eso. Y les recordamos a las hermanas, doña Elba, nuestra conferencia Mujer Verdadera 2026. Ya las boletas están a la venta y como anunciaron en el programa pasado, eso se está yendo como pan comido. Así que animamos a las hermanas a que vayan y compren sus boletas y se unan a nosotros en este evento por el cual estamos orando para que el Señor haga una obra maravillosa en todas las mujeres de habla hispana. Así que Dios le bendiga y muchísimas gracias, mis hermanas, por estar con nosotras en el Arraigada de hoy. Un abrazo a todas. Bendiciones. Bendiciones.